¿Se han tocado el ombligo alguna vez? No me refiero a limpiarlo, me refiero a poner el dedo ahí, en ese pequeño hueco del centro de su cuerpo, y preguntarse para qué existe realmente. Es una cicatriz, la marca del cordón que los unió a su madre. Eso les dijeron. Pero hay otra respuesta, una que aparece en los textos más antiguos del pueblo judío, una que conecta ese punto de su cuerpo con el lugar más sagrado de la historia, una que la Iglesia decidió que ustedes no debían conocer. En el video anterior les mostré lo que había dentro del templo de Salomón, los querubines de oro en abrazo, la diosa Asherah, el cannabis en el altar, y les hice una pregunta final. ¿Qué había en el ombligo? ¿Por qué la Iglesia lo consideró peligroso? Esta noche les voy a responder. Soy Aurelio, y lo que les voy a contar hoy es lo más personal que he compartido con ustedes. Debajo del Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, exactamente debajo de esos querubines que les mostré, había una piedra, no una piedra cualquiera. La piedra se llama Eben Shetia, la piedra fundacional. Y según los textos rabínicos más antiguos, desde esa piedra se creó el mundo. El Talmud de Babilonia, Tratado Yoma, página 54b, lo dice explícitamente. El mundo fue Shota, fue fundado desde esa piedra. Ese fue el primer punto de la creación, el lugar desde donde Dios emanó la realidad hacia afuera, como un río que brota de una fuente. Pero hay un texto que va más lejos, el Midrash Tanchuma, sección Kedoshim número 10, dice algo que cuando lo leí por primera vez tuve que cerrar el libro y salir a caminar. Dice lo siguiente, y les pido que escuchen con atención porque es textual. Así como el ombligo está en el centro del cuerpo humano, así la tierra de Israel es el ombligo del mundo, situada en el centro del mundo, y Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar santo en el centro del santuario, y el arca en el centro del lugar santo, y la piedra fundacional ante el lugar santo, porque desde ella el mundo fue fundado. ¿Escucharon eso? El ombligo del cuerpo humano, la tierra de Israel, Jerusalén, el templo, el Sancta Sanctorum, el arca del pacto, la piedra fundacional, círculos concéntricos, del cuerpo humano al cosmos, del ombligo de ustedes al centro de la creación. La piedra fundacional es el ombligo del mundo. Y el Zohar, el libro central de la Cábala, lo confirma con una imagen que quita el sueño. El mundo no fue creado hasta que Dios tomó una piedra llamada Eben Shetia y la arrojó a las profundidades, donde quedó fijada desde lo alto hasta lo bajo, y desde ella el mundo se expandió. Y luego agrega, así como un niño comienza a crecer desde su ombligo y luego se desarrolla en toda su forma, así el mundo comenzó desde su punto central y se desarrolló en todas las direcciones. El mundo creció desde la piedra fundacional, exactamente como un feto crece desde su ombligo. Esa piedra es el ombligo de la creación, y Salomón construyó el templo encima de ella. Pero antes de contarles por qué, necesitan saber lo que pasó cuando alguien tocó esa piedra, porque alguien la tocó y casi destruyó el mundo. El Talmud, Tratado Sukkah, páginas 53a y b, cuenta una historia que me heló la sangre. El rey David, padre de Salomón, estaba excavando los cimientos para el altar del templo. Cuando sus hombres cavaron hasta cierto punto, las aguas del Tehom, el abismo primordial, comenzaron a subir. Para que entiendan la magnitud de esto, el Tehom no es un río subterráneo, no es una capa freática, es el océano de caos que existía antes de que Dios creara el mundo. Las aguas primordiales que aparecen en el primer versículo del Génesis. El vacío con forma líquida. Y esas aguas estaban debajo de la piedra fundacional, contenidas, selladas, esperando.
Cuando David excavó, rompió el sello. Las aguas comenzaron a subir, y si seguían subiendo, iban a inundar el mundo. No una inundación cualquiera, la inundación, como la del diluvio, el caos original tragándose la creación entera. David entró en pánico, preguntó a sus consejeros, ¿está permitido escribir el nombre de Dios en un trozo y arrojarlo al abismo para detener las aguas? Su consejero Aitofel le dijo que sí. David escribió el tetragrammatón, las 4 letras del nombre inefable de Dios, en un fragmento de cerámica, y lo arrojó a las profundidades. Las aguas bajaron 16.000 codos, pero bajaron demasiado. Ahora la tierra se estaba secando. Sin un nivel mínimo de aguas subterráneas, la vida en la superficie moriría. Entonces David recitó los 15 cánticos de las gradas, los Salmos 120 al 134. Con cada cántico las aguas subieron 1.000 codos. 15 cánticos, 15.000 codos, se detuvieron a 1.000 codos bajo la superficie. Equilibrio perfecto. El nombre de Dios, escrito por un rey, arrojado al ombligo del mundo, controló las aguas del caos. Piensen en lo que eso significa. Debajo de la piedra más sagrada del mundo hay un abismo de aguas primordiales, el mismo caos del que Dios separó la tierra en el Génesis, y lo único que lo contiene es el nombre de Dios inscrito en esa piedra. Si alguien remueve la piedra, el mundo se destruye. Y Salomón lo sabía. Salomón heredó ese conocimiento de su padre. Sabía que debajo de la piedra fundacional estaba el Tejón. Sabía que el nombre de Dios era lo único que mantenía el equilibrio. Y sabía que esa piedra era el ombligo de la creación. Por eso construyó el templo encima. El Sancta Sanctorum no fue construido para guardar el arca del pacto. Fue construido para proteger la piedra fundacional, para asegurarse de que nadie más hiciera lo que David estuvo a punto de hacer. El templo de Salomón no era una casa de oración, era un escudo sobre el ombligo del mundo. Ahora quiero llevarlos a un versículo de la Biblia que probablemente ningún sacerdote les ha explicado jamás. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 2. Tu ombligo es como una copa redonda que no le falta bebida. Ese versículo está en la Biblia católica, en la Biblia que quizá tienen en su mesa de noche. La interpretación oficial de la Iglesia es que se trata de una alegoría, que el Cantar de los Cantares habla del amor entre Cristo y la Iglesia, y que el ombligo representa algo abstracto y espiritual. Pero el Talmud, Tratado Sanedrín, página 37a, dice algo completamente distinto. El rabino Ahabar Hanina interpreta ese versículo así. El ombligo es el Sanedrín, porque se sentaba en el punto ombligo del mundo, en el templo. La copa redonda, Hagan en hebreo, viene de la misma raíz que Magen, que significa proteger. El ombligo protege al mundo entero, y que no le falta bebida significa que nunca carecía de sabiduría. ¿Escucharon? El ombligo del Cantar de los Cantares no es una metáfora del amor espiritual, es una metáfora del centro del mundo, del templo, de la piedra que sostiene la creación. Y la Iglesia jamás les explicó esto. Hay otro versículo, Proverbios capítulo 3, versículo 8. Será medicina para tu ombligo y tuétano para tus huesos. Medicina para tu ombligo, no para tu alma, no para tu espíritu, para tu ombligo. La palabra hebrea es shor, que significa tanto ombligo como cordón umbilical. La fuente de vida. El canal que conecta al ser humano con su origen. Pero hay algo más profundo todavía. En la Cábala, la mística judía que la Iglesia persiguió durante siglos, el cuerpo humano es un mapa del universo. Las 10 sefirot, las 10 emanaciones de Dios, se distribuyen sobre el cuerpo como un árbol. Y el ombligo marca exactamente la frontera. Por encima del ombligo está el mundo de Atzilut, la cercanía divina, lo espiritual puro.
Por debajo del ombligo comienzan los mundos de la creación, la formación y la acción, la materia, la generación, la vida. Y justo debajo del ombligo, la Cábala coloca la sefirá llamada Yesod. Yesod significa fundamento, la misma palabra que Eben Shetiyah, piedra fundacional. Yesod, en el cuerpo, equivale a la piedra fundacional en el cosmos. Y Yesod se llama Chai Olamim, que significa vida de los mundos, porque por ahí pasa toda la energía divina que se convierte en realidad material. El ombligo, en el cuerpo humano, es el punto exacto donde lo divino se convierte en materia. La piedra fundacional, en el templo, es el punto exacto donde Dios creó el mundo. Son lo mismo. Ahora necesito contarles algo personal. Cuando yo nací en Guanajuato, mi abuela doña Carmen hizo algo que en mi familia se había hecho desde que nadie recuerda cuándo. Recogió mi cordón umbilical, lo envolvió en un paño de algodón blanco y lo enterró bajo el naranjo del patio de la casa. Le dijo a mi madre una frase que mi madre me repitió años después. Mientras ese árbol viva, este niño siempre va a saber dónde está su centro. Yo tenía 32 años cuando mi madre me lo contó por primera vez. Fue una noche en que yo estaba pasando por un momento difícil. Me dijo: «Tu abuela enterró tu ombligo bajo el naranjo. Tu centro está ahí. Pensé que era superstición, algo que hacen las abuelas de pueblo. Pero décadas después, en una biblioteca de Jerusalén, leyendo el Midrash Tanchuma, encontré exactamente la misma idea expresada por rabinos de Babilonia hace más de 1500 años. El ombligo como el centro desde donde crece todo». Mi abuela no había leído una sola línea del Talmud, no sabía hebreo, no conocía la Cábala, pero sabía lo mismo que los rabinos. Y no era la única. Los nahuas, los pueblos originarios de México, enterraban el cordón umbilical del recién nacido en lugares sagrados. Los niños varones, en el campo de batalla para ser guerreros. Las niñas, junto al fogón, para arraigarlas en el hogar. El lugar donde se enterraba el cordón se volvía sagrado para siempre. Los mayas lo enterraban bajo las raíces de un árbol para que el niño siempre sintiera dónde estaba su origen. Los huicholes de Jalisco lo escondían en un lugar secreto por miedo a que alguien lo usara para hacer brujería contra el niño. En la antigua Grecia, el ónfalos, el ombligo del mundo, estaba en Delfos, marcado con una piedra sagrada. Zeus soltó 2 águilas desde los extremos del universo y se encontraron en Delfos. Ese era el centro. En la India, según el Vishnu Purana, Brahma, el creador del universo, nace de un loto que brota del ombligo de Vishnu, mientras Vishnu duerme sobre el océano cósmico. El nombre Padmanabha, que significa el del ombligo de loto, es uno de los títulos más sagrados de la divinidad hindú. En Egipto, la piedra Bemben, en Heliópolis, marcaba el punto desde donde emergió la creación. En Sumeria, Nippur era el ombligo del mundo. En el Islam, la Kaaba en la Meca es considerada el centro del cosmos. Cada civilización antigua, sin contacto entre ellas, llegó a la misma conclusión. Hay un punto central, un ombligo, marcado con una piedra, donde el cielo, la tierra y el inframundo se conectan, y de todas ellas, solamente Salomón construyó un templo para protegerlo. Ahora les voy a contar lo que la Iglesia hizo con todo esto. San Agustín de Hipona, el teólogo más influyente de la historia del cristianismo occidental, escribió en el siglo V algo que cambió para siempre la relación de los cristianos con su propio cuerpo. Agustín dividió el cuerpo humano en 2. De la cintura para arriba, el espíritu, la mente, la razón, lo que nos acerca a Dios. De la cintura para abajo, la concupiscencia, el deseo, el pecado, la marca de la caída de Adán. Lo que la Cábala veía como Yesod, fundamento, vida de los mundos, la puerta por donde la energía divina se convierte en creación, Agustín lo convirtió en vergüenza.
El ombligo dejó de ser el centro sagrado del cuerpo. Se convirtió en la frontera con lo prohibido. Y esto no quedó en los libros de teología. En el siglo XIV, en el Imperio Bizantino, un grupo de monjes ortodoxos llamados esiquiastas practicaban una forma de oración que involucraba fijar la mirada en la región del ombligo. San Nicéforo el esiquiasta lo enseñó. Se sentaban, bajaban la barbilla hacia el pecho, fijaban los ojos en el centro de su cuerpo, sincronizaban la respiración con la oración del nombre de Jesús y buscaban experimentar la presencia divina a través del cuerpo. Un teólogo italiano llamado Barlaam de Calabria se enteró y los atacó públicamente. Los llamó omfalopsikoi. En griego, los que tienen el alma en el ombligo, lo dijo como insulto. Dijo que pretender ver a Dios a través del cuerpo era herejía pura, que Dios era completamente trascendente, inalcanzable por medios físicos. El asunto llegó a 6 sínodos en Constantinopla entre 1341 y 1351. Gregorio Palamas, uno de los teólogos más brillantes del cristianismo oriental, defendió a los monjes. Escribió un tratado llamado Tríadas en defensa de los santos esiquiastas. Su argumento era simple y poderoso. El cuerpo participa en la oración porque los seres humanos son unidad de cuerpo y alma. No se puede separar uno del otro. Dios puede experimentarse a través del cuerpo, a través del ombligo. La Iglesia Ortodoxa le dio la razón, pero la Iglesia Católica de Roma nunca aceptó esta teología. Para Roma, el cuerpo no es canal de lo divino, el cuerpo es obstáculo, especialmente de la cintura para abajo. Los esiquiastas fueron ridiculizados en Occidente. La palabra omfalopsikoi se convirtió en burla, y la idea de que el ombligo pudiera ser un punto de conexión con Dios fue descartada como locura de monjes orientales. ¿Quieren saber hasta dónde llegó esta obsesión? Cuando Miguel Ángel pintó a Adán en el techo de la Capilla Sixtina, lo pintó con ombligo, y teólogos de la época lo acusaron de herejía. El argumento era este: Adán no nació de mujer, fue creado del polvo por Dios, no tuvo cordón umbilical, no tiene por qué tener ombligo. Pintarlo con ombligo implica que fue nacido, no creado, lo cual contradice el Génesis. La Iglesia estaba tan perturbada por las implicaciones del ombligo que consideró herético pintarlo. Un ombligo en una pintura. Herejía. Monjes que oran mirándose el ombligo. Herejía. Textos que dicen que el ombligo es el centro del mundo. Nunca enseñados. El patrón es claro. La Iglesia suprimió sistemáticamente toda tradición que conectara el cuerpo humano con lo divino. Especialmente si involucraba el ombligo, porque el ombligo lleva a la piedra fundacional, y la piedra fundacional lleva al nombre de Dios, y el nombre de Dios es un poder que la Iglesia necesitaba controlar. Hay algo más que necesitan saber antes de terminar. Debajo de la piedra fundacional, hoy, en este momento, hay una cueva. Se llama el Pozo de las Almas. En árabe, Bir al-Arwah. Es una cámara de unos 6 metros de lado. Está ahí. Es real. Se puede visitar. Está debajo de la cúpula de la roca en Jerusalén. Según la tradición islámica medieval, los espíritus de los muertos se reúnen en esa cueva, esperando el día del juicio final. Y los visitantes dicen que se escuchan murmullos. Piensen en la estructura completa. Debajo de todo, una cueva donde esperan las almas de los muertos. Encima de esa cueva, la piedra fundacional, el ombligo del mundo. Encima de esa piedra, el arca del pacto. Encima del arca, los querubines de oro en su abrazo. Y encima de todo, Salomón construyó un templo, capas y capas de lo sagrado, desde las almas de los muertos hasta el trono de Dios. Y en el centro de todo, un ombligo. Voy a decirles algo que no le he dicho a nadie antes.
Ese naranjo en Guanajuato, el árbol bajo el cual mi abuela enterró mi cordón, se secó cuando yo tenía 42 años. Mi madre me llamó por teléfono desde Guanajuato. Me dijo 2 palabras. Se secó. Yo estaba en España en ese momento. Llevaba años lejos de México y sentí algo que no puedo explicar con palabras, como si algo se hubiera desconectado. No soy un hombre supersticioso, nunca lo he sido. Pero cuando supe que se había secado el árbol donde estaba enterrado mi ombligo, algo cambió dentro de mí. Y meses después, leyendo la historia de David y el Tehom, entendí. Cuando David rompió el sello de la piedra fundacional, las aguas del caos subieron. Cuando el naranjo de mi abuela se secó, algo en mí se desequilibró. No estoy diciendo que sea lo mismo. No soy rabino ni cabalista, pero la intuición es la misma. Hay un centro, hay un ombligo, y cuando se rompe la conexión con él, algo se pierde. Mi abuela no era supersticiosa, sabía algo antiguo, algo que conecta a cada ser humano con el centro de la creación, a través de la marca más obvia y más ignorada de nuestro cuerpo. La Iglesia nos enseñó que el cuerpo es un obstáculo para llegar a Dios. Los rabinos enseñaron que el cuerpo es un mapa de la creación. Los cabalistas enseñaron que el ombligo es la frontera entre lo divino y lo material. Los griegos, los hindúes, los egipcios, los nahuas, los mayas, todos enseñaron que hay un ombligo del mundo. Y Salomón construyó el lugar más sagrado de la historia sobre él. La próxima vez que se toquen el ombligo, recuerden esto. No es solamente una cicatriz. Es el punto que los conecta con algo que existía antes que ustedes, antes que Salomón, antes que David. Es lo que queda del cordón que una vez los unió a la vida, y que una abuela en Guanajuato, sin haber abierto jamás un libro sagrado, entendía mejor que cualquier teólogo de Roma. Soy Aurelio. Y hay algo que Salomón dejó escrito para los que están solos, para los que sienten que nadie los entiende, para los que se despiertan a las 3 de la mañana sin saber por qué. Eso se los cuento mañana.